Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima, los días que han pasado han sido y serán de especial recordación para nuestra cofradía por la visita de la delegación de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid y el solemne acto de hermanamiento que hemos con ella celebrado. En verdad, tenemos que dar gracias a la providencia de Dios por la generosidad de la cofradía madrileña que en cada detalle, en cada gesto, ha hecho evidente la hondura de su convicción cristiana y la anchura de su jacobeo corazón. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. Siguiendo nuestra propia línea, dentro de esta especie de infraoctava de la Asunción de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, nos hemos congregado para escuchar a la muy honorable Adeline Rucois, miembro numeraria de la Chicofradía del Glorioso Apóstol Santiago, con sede en Compostela, vía por la cual es también nuestra hermana. En un día que también conmemora San Bartolomé y que entonces reconduce nuestra mirada a los apóstoles, sobre cuyo cimiento Dios edificó su iglesia con nuestro Señor Jesucristo como piedra angular, para contemplar la donación de la vida de Santiago Apóstol, quien fue el primero en haber derramado su sangre por la predicación del Evangelio y nos conforta con su valiosa protección. Todos los santos apóstoles y evangelistas, como nos recuerdan las letanías de los santos, rogad por nosotros. Nuestra conferencista de hoy, doña Adeline Rucois, PhD en Artes y Letras por la Universidad de París y especialista en la península ibérica durante la Edad Media, es miembro del Comité de Expertos del Camino de Santiago y directora emérita de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica, con sede en la capital francesa. Es autora de prolíficos artículos científicos, como por ejemplo, La peregrinación familiar a Santiago, La devoción a Santiago en los condados de la Marca Hispánica, Reliquias y peregrinaciones de Santiago el Mayor en Francia, y España, un imán de la Europa medieval, peregrinos y cruzados. Ha tratado en dos temas jacobeos, como la historia de la peregrinación a Santiago, la formación del camino, el Códice Calixtino, Carlomagno y Santiago, la hospitalidad en el camino, y por no alargar la lista, Santiago, Peregrino y Matamoros. En síntesis, la relevancia y la altura de Adeline casi me releva de presentarla. Gracias, Madame, por su distinguida presencia entre nosotros. El tema de hoy, las peregrinaciones marítimas, tiene una cabida importantísima en nuestra cofradía. Primero, porque evoca el deseo de estrechar a los continentes que se separan por las aguas, y segundo, porque trasciende la noción de que el camino a Compostela, como a otros lugares de la cristiandad, Jerusalén o Roma, por listar los menos, no ha sido solamente a pie, sino la conjunción de una transportación multimodal para encontrar al apóstol Santiago. Recordemos que conforme a la inveterada tradición, el camino inicia a la salida de la casa de cada peregrino y vuelve a iniciar a la salida por la puerta de platerías en el regreso a casa. Permítanme concluir en esta ocasión tan propicia con la jaculatoria a nuestro patrono según el Códice Calixtino. Santísimo Apóstol Santiago, fervorosamente ruega a Cristo por la salvación de todo el pueblo. Tú, que socorres a los que están en peligro y te invocan, tanto en el mar como en la tierra, socórrenos ahora y en la hora del peligro de la muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo. Madame, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días, porque creo que ahí son las 11 de la mañana y la verdad es que es un placer y un honor estar así en contacto para hablar de nuestro apóstol favorito, Santiago. ¿Vamos a empezar entonces o esperamos un poquito más? Podemos empezar. Si quieres, compartamos la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, efectivamente, y vamos a hablar de peregrinaciones marítimas a Santiago de Compostela, porque como acaba de decirle Luis Felipe, a Santiago de Compostela se ha ido mucho, mucho por mar, aunque actualmente la moda, vamos a decir, sea de ir andando y de seguir el camino terrestre. En realidad, lo importante ha sido siempre, a veces ahora se olvida,
pero ha sido siempre la meta, o sea, la tumba del apóstol, y no tanto el medio para llegar, sea un camino terrestre o un camino marítimo o incluso por vía aérea, que hay algunos milagros que cuentan así de vías aéreas. Desde el inicio, vamos a ver por qué no, ya está. Desde el inicio está vinculado Santiago al agua, al mar. Santiago es efectivamente, es lo que se ve en la imagen arriba a la izquierda, el hijo de un pescador, el hijo de Zebedeo, y con su hermano Juan, ahí están los dos en la barca, Juan y Santiago, se les reconoce por la aureola, con su padre Zebedeo, pescaban en el lago de Tiberíades, en el mar de Galilea. Y Santiago está también asociado a la pesca milagrosa, que es lo que vemos en la viñeta, en la imagen abajo. Hay también una de las leyendas que aparece en la Edad Media que cuenta que Santiago dormido, no sé si se puede ver la imagen que está a la derecha, que Santiago dormido pues se fue en una especie de isla flotante hasta Santiago para la predicación. Esto pasa, sabemos que Santiago fue martirizado hacia el año 42, 44 después de Jesucristo, y hay que esperar casi 8 siglos, 800 años, para que se descubra o por lo menos se difunda la noticia del descubrimiento de la tumba de Santiago en España, en el Finisterrae. Este es un mapa tal y como se representaba el mundo antiguamente, en la Edad Media, con Asia, que ahora ponemos normalmente a la derecha del mapa, pero que en esta época se ponía en la parte superior. Lo que ven aquí es el Mediterráneo y aquí entonces está el Finisterrae, Jerusalén estando en el centro del mapa. En el Finisterrae lo sabemos por las noticias que aparecen en lo que llamamos martirologios. Para cada día del calendario se explicaba brevemente la fiesta del santo y hasta la fecha, hasta los años 850 más o menos, explicaban que ese día era el día del nacimiento, nacimiento a la vida eterna, naturalmente, o sea, de su muerte, nacimiento de Santiago Apóstol, hermano de Juan el Evangelista, que fue decapitado por el rey Herodes. Hasta entonces es lo que aparecía. Y de repente, a partir de mediados del siglo IX, se añade sus muy sagrados huesos, trasladados desde Jerusalén hasta las Españas y enterrados en los últimos confines de estas, suscitan una gran veneración por parte de sus habitantes. Es la forma que sabemos, a mediados del siglo IX y por textos no escritos en la península ibérica, que se ha descubierto la tumba del apóstol. Suponemos, esto lo estudió Díaz y Díaz, Manuel Díaz y Díaz, suponemos que se difundió entonces, probablemente a partir de la corte del rey Alfonso II, una carta, la epístola del Papa León, que explicaba cómo decapitado, porque está en los Hechos de los Apóstoles, decapitado en Tierra Santa, 8 siglos después se encontraba su cuerpo en el Finisterrae, al fin del mundo, en Galicia. Y entonces esta presentación, vamos a decir, cuenta una traslación por mar. Como ven, seguimos con una vinculación de Santiago con el mar, que por cierto es una vinculación que comparte con San Bartolomeo, que es el día de hoy. Y en Padrón,
la barca que llevaba a Santiago, milagrosamente había llegado hasta ahí, se paró en el Padrón, una especie de borna milenaria romana que se puede ver todavía en la iglesia de Padrón, donde se habría ya amarrado la barca de Santiago. Santiago, por lo tanto, después de muerto, llega al lugar que ha escogido para esperar el juicio final y llega por vía marítima. Vamos a saltar un poquito más de 2 siglos, a partir del año 1075. Se empieza a construir una catedral nueva. Ya tienen aquí tal y como debió de aparecer una vez terminada. Y cuando se terminó, se pusieron esas cruces de consagración. Era el año 1211, que todavía, 12 que se pueden ver todavía dentro de la catedral. Una catedral nueva, en primer lugar, porque pues hay cada vez más peregrinos. En esa catedral, en la parte de abajo, sin contar la tribuna, los que han estado en Santiago, sabemos que hay una tribuna que permite dar toda la vuelta a la iglesia, pero solamente en la parte de abajo caben 2000 y pico personas. Y se empieza a construir a finales del siglo XI una catedral, una iglesia de este tamaño, es porque la cantidad de peregrinos es ya muy importante. La construcción se hace bajo los auspicios del arzobispo Gelmírez, ahí está, y del rey Alfonso VI, que está en la parte de la derecha. Pero no es suficiente. Está muy bien, tenemos una iglesia, o vamos a tener una iglesia estupenda, que además responde al rito romano que está imponiendo el Papa. Hasta entonces en España se seguía el rito que llamamos hispánico o mozárabe o visigótico, más cercano a los ritos orientales actuales, pero el obispo de Roma se ha empeñado, Gregorio VII, y hay que adoptar el rito romano y por lo tanto construir un edificio funcional. No es suficiente. Se van a escribir paralelamente, les he puesto las fechas, toda una serie de textos que realmente van a fundamentar el culto a Santiago. Hasta entonces sabemos que hay peregrinos, sabemos que existía la historia de la traslación de Santiago por vía marítima y nada más. 1077, la Concordia de Antealtares y el Cronicón Niriense son las primeras noticias de cómo se hizo o tuvo lugar el descubrimiento. O sea que la historia del ermitaño Pelayo que ve estrellas encima de un bosque, que llama al obispo Teodemiro y se descubre la tumba, no es una historia contemporánea del descubrimiento. Se escribe 2 siglos y medio después. No tenemos por qué no creerlo, pero tampoco tenemos por tenerlo por cierto. Lo que nos va a interesar aquí es el Códice Calistino, que es una compilación de textos anteriores. O sea, no es un libro que se escribe en el año 1140, entre 1140 y 1160. Las fechas las conocemos simplemente por los estudios que se han hecho. Hay acontecimientos que están relatados y son anteriores a 1140 o no se han añadido otros después de 1160. Este nos va a interesar para el tema porque en el libro 1, o sea, hay 5 partes en este Códice Calistino, los 5 partes. La primera parte, que es la más larga, vamos a decir, fundamenta el culto
y explica largamente, son una serie de tratados que llamamos sermones, explica largamente que Santiago, que era pescador en el lago de Tiberíades, ya es pescador de hombres. Es uno de los temas, volvemos al mar, y saben ustedes que Santiago no es un puerto, no está a orillas del mar. Es igual. Seguimos con la idea de Santiago, el mar, la pesca, pescador de hombres. Y de hecho sabemos que a Santiago no se va. La gente que va a Santiago, incluso ahora, no solamente en la Edad Media o en la época moderna, no va a Santiago como se puede ir a Lourdes, por ejemplo, para pedir un milagro físico. Pero se sabe que entre el camino, el tiempo que se tarda en llegar y la propia llegada, pues hay, ¿cómo decirlo?, enfermedades del alma que se van curando a lo largo de este camino y al llegar a Santiago. Santiago sigue siendo pescador de hombres a lo largo del camino. Los textos nos cuentan también, insisten siempre en el libro 1 del Códice Calistino, insisten sobre que Santiago no solamente descansa en la península ibérica, en Galicia, sino que además fue el evangelizador de la península ibérica. Esto naturalmente le obliga a ir desde Tierra Santa hasta España. Y de nuevo nos encontramos aquí con el mar. Esta es una leyenda, una afirmación, podemos decir lo que queramos, que aparece en el Breviario de los Apóstoles, Breviarium Apostolorum, siglo V-VI, un texto anónimo que circula en todo el Mediterráneo, es el Imperio Romano, en primer lugar en griego, después en latín, que explica que en el momento de Pentecostes, cada apóstol recibió una parte del mundo para evangelizar. Y el texto atribuye naturalmente a Pedro, es el príncipe de los apóstoles, lo más importante, que es la capital del Imperio Romano, Roma, Italia, si quieren. Al segundo, pues ya saben que siempre se citan los primeros apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Es el primer grupo, el grupo de los cuatro primeros, siempre citados en ese orden. Andrés, el hermano de San Pedro, pues se convierte en el apóstol de la segunda capital del imperio de Constantinopla, aquí. E inmediatamente después de estas dos capitales del imperio, viene Santiago y Santiago desde el siglo V se ve atribuido la península ibérica como lugar de evangelización. El Códice Calistino sigue explicándonos, ya ven más o menos casi el mismo mapa que les he enseñado, explicando siempre el Códice Calistino, ¿eh? No hago más que contarles lo que hay en el libro, que sabemos que los apóstoles son los pilares de la Iglesia. Los tres apóstoles más cercanos a Cristo, los que han estado acompañando a Cristo en la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, en la transfiguración, y los volvemos a encontrar en el jardín de Getsemaní, son Pedro, Santiago y Juan. Por lo tanto, son los principales pilares, vamos a decir, de la Iglesia. Y el Códice Calistino atribuye
las virtudes teologales a cada uno de ellos. San Juan, caritas. Caritas no es la caridad. Caritas es el amor que no es el amor carnal, vamos a decir, es el amor en general. La caritas, el amor. San Juan, en el inicio de todo, en la Tierra Santa. Pedro, la fe. Pedro es la iglesia, es el jefe de la iglesia, está en el centro. Es la fe, está en Roma. Caritas, fides. ¿Y qué nos queda para Santiago? Spes, la esperanza. Tenemos ahí esos tres pilares. Santiago es la esperanza. ¿Mm? Todo empieza en Tierra Santa y el peregrino que va desde la Europa occidental, claro, en la Edad Media no puede ser más que esto, hacia Jerusalén en peregrinación, vuelve a los orígenes, va a los orígenes de la religión, a los sitios donde todo empezó. El que va a Roma va a la iglesia actual, la iglesia militante, la iglesia fundada por Cristo, pero que sigue. Y el que iba a Santiago por vía marítima o por vía terrestre, va hacia el fines terrae, va hacia la esperanza, no hacia al inicio, sino al fin. Y de hecho, los que han hecho el Camino de Santiago saben que en la parte, por lo menos española, la que el Camino francés, se va de este a oeste, se sigue el curso del sol desde el alba hasta el ocaso, desde el nacimiento hacia la muerte, es la peregrinación de vida humana. Y no hago más que comentar lo que dice el Códice Calistino. En el libro 2 de este Códice Calistino volvemos a encontrar el mar. Son 22 milagros atribuidos a Santiago y ciertos de esos milagros, algunos de ellos, transcurren en el mar, como aquí este cruzado que se había caído al mar y lo salva Santiago, lo saca del mar donde se iba a ahogar. De ahí esa leyenda de un caballero gallego perseguido por sus enemigos y que cae al río con su montura, con su caballo. El río lo lleva hasta el mar, ya están alejándose de la orilla. El caballero reza a Santiago y Santiago salva a los dos, al caballero y al caballo, y cuando salen del mar están los dos cubiertos de conchas de vieiras. Siempre Santiago y el mar. El tercer libro del Códice Calistino retoma la historia de la traslación de Santiago. ¿Se acuerdan esa historia de que Santiago por vía marítima va a llegar hasta desde Tierra Santa, desde Jaffa, actualmente es Tel Aviv, en una barca deo gubernante llevada por Dios, que lo lleva hasta Tierra Santa? Pero poco a poco, entre ese primer relato del siglo IX y el siglo XII del Códice Calistino, esa historia ha ido ornándose, desarrollándose, y ya se cuenta la historia, ahí está Santiago, como ven su cuerpo aquí y su cabeza ahí, porque claro, fue decapitado, por lo tanto la cabeza no está donde debería estar, está aquí. Y cuando llega con sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, llegan a Galicia, pues hay una reina Lupa, que es una reina pagana, perdón, que les va a permitir que los antiguos toros bravos
ya convertidos en bueyes mansos, lleven el cuerpo del apóstol hasta el lugar donde el apóstol ha decidido descansar, que es Santiago, unos 20 kilómetros de la costa. ¿Mm? Y el emblema marítimo, que es la concha, ¿mm? La hemos encontrado, bueno, los arqueólogos han encontrado esas conchas, como ven, tienen dos agujeritos, lo cual demuestra que habían sido cosidas o en el morral, pequeño saco que lleva el peregrino, o a veces en su túnica o en su sombrero. Ya en tumbas de Dinamarca de finales del siglo XI. O sea que desde el principio la concha, ese molusco marítimo, ha sido considerado como el emblema de la peregrinación a Santiago. La más antigua representación de Santiago es un Santiago, se ve cada vez menos, pero tenía su aureola, o sea que no es un peregrino, con la concha, con el bordón, el bastón que lleva siempre. Es esta de Santa Marta de Tera, que está al norte de Zamora. Y todos conocemos esa representación de Cristo, es los peregrinos de Emaús, y Cristo que se ha juntado con los peregrinos de Emaús como un peregrino más, lleva también el saquito aquí con la concha. Este es un relieve que está en Santo Domingo de Silos, de muy principios del siglo XII. Un emblema marítimo para Santiago. Probablemente tantos peregrinos han llegado a Santiago por vía marítima que por vía terrestre. Se va mucho más rápido, naturalmente. Hay un texto del siglo XII que explica que desde el sur de Irlanda a la punta de Galicia se tardan 4 días y 5 noches, o 5 días y 4 noches, depende de cuándo haya salido el barco. Sabemos que de todos los puertos a lo largo de la costa atlántica, la gente ha ido en barco. No solamente los habitantes de las islas de Inglaterra actual o de Irlanda o de Islandia, sino desde Escandinavia, incluso desde el norte de Polonia actual, pasando así, de los puertos de Flandes, de los puertos de Bretaña, de los puertos de la parte occidental de Francia, etc. Los primeros que conocemos son los cruzados, que en los siglos XII y XIII, cuando van, se reúnen, por ejemplo, en el sur de Inglaterra y hacen escala para visitar a Santiago antes de seguir hasta Tierra Santa. Irlandeses, escandinavos, he puesto súbditos del rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que durante gran parte de la Edad Media, toda la parte occidental de Francia prácticamente dependía del rey de Inglaterra, en particular Aquitania, Normandía, etcétera, y esos eran súbditos del rey de Inglaterra. Los alemanes de la Hansa, que son las ciudades así del norte de la Alemania actual, incluso polacos desde Danzig. Desde todos esos lugares sabemos que incluso a finales de la Edad Media salían barcos cada año, 1, 2 o 3 según el lugar. Cada año había una peregrinación organizada, en ese caso, hacia Santiago. Había que embarcarse. Entonces aquí he puesto dos puertos de los grandes, un puerto en Inglaterra, Dartmouth, no era Plymouth, en esa época era Dartmouth,
como ven, son puertos bien resguardados. ¿M? Y los peregrinos se reunían ahí o en Bristol, por ejemplo, ¿m? En Inglaterra todavía, o en otros puertos de Flandes o tal, y muchos llegaban a Coruña, que entonces era una ciudad muy pequeñita. ¿M? Ya lo ven aquí en ese grabado, esa imagen del siglo XVI. ¿M? Los peregrinos se reunían, por lo tanto, lo cual quiere decir, y esto son estudios que no se han hecho bastantes, que en esos puertos, ¿m? O en Irlanda también, había albergues, había hospitalidad, porque el barco tenía que llenarse antes de salir y por lo tanto había que esperar varios días. O si la mar no estaba en buen estado, digamos, pues también se esperaban unos días más hasta que pudiesen salir los peregrinos. Emprender el viaje. Emprender el viaje, sabemos que, y eso es interesante, y por eso les hablé de los súbditos del rey de Inglaterra, porque a partir de mediados del siglo XIV, el rey de Inglaterra exige que todos los barcos que salen de algún puerto que depende de él, o sea, son los de Inglaterra naturalmente, pero van a ser también, pues, Burdeos, por ejemplo, en Francia, o Bayona, tienen que declarar lo que transportan. Entonces puede ser toneles de vino, puede ser cualquier cosa, pero también declaran el nombre, no, el nombre no, el número, perdón, de peregrinos y peregrinas que viajan. Y eso es interesante. A partir de ahí tenemos unas cifras solamente para el Reino de Inglaterra. ¿Mm? Pero bueno, gracias a esas cifras sabemos que la gente viajaba en barcos que podían transportar, hay que imaginar lo que eran los barcos en esa época, ¿m? Podían transportar entre 40 y 400 pasajeros peregrinos por viaje. Viajaban así, viajaban como se ve en estas iluminaciones, ¿m? Todos apretaditos. ¿M? Y afrontaban, porque claro, viajar por mar es más rápido. ¿M? Una vez que uno ha embarcado, en unos cuantos días llega. Ahora, los peligros son numerosos. ¿M? Puede ser efectivamente naufragios. ¿Eh? Y hay relatos de naufragios, como aquí, ¿m? Que aparecen a menudo. Puede ser el encuentro con un monstruo, porque no hay que olvidar, acuérdense, de la imagen que se tenía del mundo rodeado por el agua. O sea, más allá no había otra cosa. La tierra firme, Europa, Asia, África, y todo esto rodeado por agua y no se sabía muy bien, no, la gente no pensaba que forzosamente que la tierra era llana, plana, pero bueno, que más allá del mar no podía haber más que monstruos y tenemos también encuentros con monstruos. Más aquí el problema que se encontró una peregrina célebre en el año 1417, Marjorie Kemp, que quería salir de Inglaterra para ir a Santiago de Compostela. Se fue a Bristol y ahí tenía que esperar un barco. Y como era la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y no había barcos para los peregrinos, con lo cual tuvo que esperar bastante. Finalmente encuentra un barco donde le dicen que, vale, están dispuestos a llevarla, pero si hay una tempestad, la tirarán al mar porque una mujer en un barco puede atraer tempestades, con lo cual podemos, y a veces cuando no era una mujer,
y por lo tanto, echándolo al mar o echándola al mar, pues se iban a apaciguar las aguas. O sea que hay peligros. Hay un poema, este es un poema del año 1425, en viejo inglés, he puesto el inglés antiguo aquí, que empieza, es un peregrino que va a Santiago y empieza diciendo que los hombres deben de renunciar a toda esperanza cuando embarcan para Santiago. Para más de uno es gran dolor cuando empiezan a navegar, porque que aborden el mar en Sandwich o en Chelsea, en Bristol o en cualquier parte que sea, su corazón empieza a desfallecer y cuenta efectivamente el mareo que puede producirse, el hecho de que no se pueden mover, de que están ahí sentados en el barco y que los marineros se burlan de ellos precisamente porque se marean y que por fin cuando llegan a tierra firme ya pueden respirar. Naufragios, pero también piratería. ¿m? Tenemos bastantes casos de piratas que atacaban los barcos de peregrinos en mar. En el mejor de los casos les dejaban la vida, los desembarcaban en una playa así, sin nada, solo con lo puesto, y se iban con el barco y todo lo que transportaban. En otros casos, los piratas atacaban el barco cuando los peregrinos, por ejemplo, barcos fue un caso en La Coruña, los barcos esperaban el regreso de los peregrinos y fueron atacados por piratas, en ese caso bretones, pero los piratas eran de todas partes, podían ser portugueses, ingleses, flamencos, bretones, eh, asturianos, lo que fuera, y habían efectivamente desvalijado el barco y tuvieron que devolver todo lo que habían cogido porque el rey otorgaba su protección a todos los peregrinos. Y el otro problema, el otro peligro era la guerra. Es la guerra a los 100 años, Francia e Inglaterra. Francia no es un país que haya tenido jamás una gran flota, con lo cual el aliado de Francia es Castilla y por lo tanto la guerra marítima de la guerra de los 100 años se libra entre barcos ingleses y barcos castellanos. Y eso puede ser no solamente un problema para encontrar un barco para ir a Santiago, pero también encontrarse en medio de alguna batalla naval. Eso no impidió que, gracias a las obligaciones puestas por el rey de Inglaterra, se han hecho estudios. En el siglo XV, los, las declaraciones de los patronos de barcos muestran que de los puertos ingleses, de los puertos que dependían del rey de Inglaterra, salieron oficialmente para Santiago 15.000 peregrinos. Esto no tiene en cuenta, naturalmente, los que salían de Alemania, de Flandes, de Holanda, del países escandinavos y tal. Bien, 15.000 peregrinos salieron oficialmente de los puertos ingleses. Ahora bien, en 1456, que era año jubilar, tenemos el relato de un peregrino inglés que dice que cuando llegaron, vino por mar naturalmente, que cuando llegaron al puerto de Coruña, él contó 86 barcos dentro del puerto de Coruña que estaban esperando la vuelta de los peregrinos, 86, de los cuales, pues, unos 30 y tantos eran ingleses. Bien, ese mismo año, los registros reales muestran que se pidieron solamente para todo el año
y él habla de un día, del día en que llegó, a finales del mes de mayo. Para todo el año se pidieron 10 licencias. Eso quiere decir que muchísima gente salió en barcos que no declaraban, y por lo tanto los 15.000 hay probablemente que multiplicarlos por dos o por tres. La peregrinación marítima a Santiago de Compostela fue muy, muy importante. Y frente a los problemas, a los peligros, pues queda esperar un milagro. Ahí tienen otro milagro de Santiago, de un hombre que estaba sentado en el borde del barco y se había caído al mar y Santiago lo salva. Y por lo tanto, los marineros italianos que las noches en que mm, el mar estaba un poquito bravo, pues solían decir una larguísima letanía donde pedían ayuda a Dios y a todos los santos habidos y por haber. Es un texto muy largo. ¿Eh? Comienza las santas palabras que se dicen en la galea o la nave, ¿no? O en otro barco, ¿eh? con, cuando uno pasa un día entero sin ver tierra. Y dentro de todo esto tenemos Dios me ayuda, es Santa María de Finisterra, Dios nos ayuda, es Santa María de Muxía, Dios nos ayuda, y Santiago de Galicia. Está asociado en las oraciones, dos lugares, Fisterra y Muxía, que son puertos que están al borde del mar, pero Santiago está unido a esto. De ahí que haya exvotos. Exvotos puede ser un barco, la representación de un barco que se hace en miniatura y se ofrece a una iglesia, o una pintura donde Santiago aparece aquí, aquí está la cruz de Santiago, o un exvoto como este, por ejemplo, con Santiago y la Virgen María, que han salvado aparentemente de un naufragio los que van después a ofrecer este exvoto. Se ha ido, por lo tanto, mucho a Santiago por vía marítima. Se ha ido hasta el siglo XVI. A partir del siglo XVI ya los que solían venir por vía marítima, por ejemplo los de Inglaterra, ya pasan al anglicanismo, los de Alemania, sobre todo del norte o de los países escandinavos, se convierten al protestantismo, con lo cual ya no se habla mucho a partir del siglo XVI, se habla cada vez menos de peregrinaciones marítimas, o por lo menos no tenemos relatos de peregrinos que hayan ido por vía marítima. Pueden aparecer algún día, es la ventaja de la investigación, pero se ha ido mucho a Santiago por mar. Y a Santiago, como decía el Códice Calistino, se va hacia la esperanza, porque el que haya llegado andando o haya llegado en barco y haya terminado andando naturalmente, cuando entraba en la catedral, entraba y ahí se encontraba con el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria, al contrario de la mayor parte de los tímpanos que los peregrinos terrestres o los que tenían una iglesia importante en el lugar de su residencia, normalmente lo que se representaba era un juicio final. Es el caso, por ejemplo, en Conques, es el caso en Autun, tal. Un juicio final, Cristo, los elegidos a su derecha y los condenados a su izquierda. En Santiago no. En Santiago lo que el peregrino ve, aparte de Santiago, que lo acoge aquí, en el Parteluz, como se llama esta columna central, lo que ve aquí
es la vuelta de Cristo, lo que es la esperanza de todos los cristianos. ¿Mm? Aquí está Cristo en la gloria, de ahí el pórtico de la gloria, ¿m? Con los símbolos de los apóstoles, ¿m? Con lo que llamamos los arma Christi, llevados por ángeles, o sea, los instrumentos de la pasión llevados por ángeles, y con los elegidos por ambos sitios. Es la vuelta de Cristo, es la parusia, es la esperanza final. Y de esta parte que representa el limbo antes de la llegada de Cristo, o esta parte donde hay un pequeño juicio final aquí en este arco de la derecha, los ángeles llevan las almas aquí y ahí hacia la gloria de Dios. ¿M? Ir a Santiago es ir hacia la esperanza. Y uno entra en la iglesia con esa esperanza encima, con los profetas que lo anunciaron, con los apóstoles que fueron testigos. ¿Mm? Han llegado, el peregrino ha llegado al Finisterrae, ha llegado al Finis Vitae, pero al final de la vida terrestre y al inicio de la vida eterna. Y muchísimas gracias.